Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hola Cast Español. Soy Pedro y hoy estamos aquí con otro episodio muy especial para todos ustedes que están aprendiendo español. Hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos, los recuerdos de la escuela. ¿Recuerdan algún momento de su tiempo en la escuela que nunca van a olvidar? Quédense con nosotros porque hoy vamos a compartir algunos de los nuestros. Hola a todos, soy Verónica y qué alegría estar aquí con ustedes otra vez en Hola Cast Español. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde casa, desde el trabajo, desde el gimnasio o desde donde sea que estén en este momento. Hoy Pedro y yo vamos a hablar de nuestros mejores recuerdos de la escuela. La verdad es que cuando empecé a pensar en este tema esta mañana, me puse muy nostálgica. Hay tantos momentos bonitos guardados en la memoria. A mí también me pasó lo mismo, Verónica. Estaba pensando en qué historia contar y de repente me acordé de tantas cosas, de tantos amigos, de tantos profesores, de tantos momentos que creí que había olvidado, pero que en realidad siguen ahí, bien guardados en algún lugar de la mente. Y creo que eso es algo muy bonito, ¿verdad? La capacidad de guardar esos momentos especiales aunque pasen muchos años. Exactamente. Y lo interesante es que cuando uno piensa en sus recuerdos de la escuela, no siempre son las cosas grandes las que más recordamos. A veces son los momentos pequeños, los detalles, una conversación con un amigo, una broma en clase, o algo tan simple como el olor de la cafetería o el sonido de la campana al final del día. Esas cosas pequeñas son las que más nos marcan. Totalmente de acuerdo. Antes de contar mi historia, quiero preguntarles algo a todos ustedes que nos escuchan. ¿Cuál es su mejor recuerdo de la escuela? Déjenlo en los comentarios porque me da mucha curiosidad. Y si están aprendiendo español, pueden escribirlo directamente en español. No importa si cometen errores, lo importante es practicar. Nosotros leemos todos los comentarios con mucho gusto. Sí, por favor escriban en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Ahora, Pedro, cuéntanos, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Tengo mucha curiosidad porque nunca hemos hablado de esto antes. Está bien. Voy a contar mi historia. Mi mejor recuerdo de la escuela viene de cuando tenía 12 años. Estaba en 6º grado. Ese año teníamos una maestra que se llamaba la señora García. Era profesora de literatura y lengua española, y al principio no era mi materia favorita para nada. Yo era más de matemáticas, de ciencias, de cosas exactas. Las historias y los poemas no me interesaban mucho en ese entonces. ¡Ay, qué interesante, Pedro! ¿Y qué pasó? ¿Cómo cambió eso? Bueno, la señora García tenía una forma muy especial de enseñar. No era como otros profesores, que simplemente leían el libro y escribían en la pizarra. Ella actuaba las historias. Sí, así como lo escuchan. Cuando leíamos un cuento, ella se levantaba, caminaba entre los pupitres, cambiaba la voz para cada personaje, usaba las manos, los ojos, todo su cuerpo. Era como ir al teatro, pero en el salón de clases. Eso suena increíble. No es muy común encontrar profesores así, ¿verdad? No pesa para nada. Un día nos dijo que íbamos a hacer un proyecto de teatro. Cada grupo de 5 estudiantes tenía que elegir un cuento clásico, adaptarlo y representarlo frente a toda la escuela en el auditorio. Recuerdo que cuando lo anunció, el salón se llenó de murmullos. Algunos estaban emocionados, otros estaban nerviosos, y yo, honestamente, estaba aterrado. ¿Por qué aterrado, Pedro? ¿No te gustaba actuar? Para nada, Verónica. Era un niño muy tímido. Hablar frente a personas me daba un miedo terrible. Me ponía rojo, se me olvidaban las palabras, me temblaban las rodillas. Así que mi primera reacción fue buscar la manera de tener el papel más pequeño posible o de no participar de ninguna manera. ¡Pobrecito! Pero imagino que al final todo salió bien porque dices que es tu mejor recuerdo. Exacto, jaja.
Me pusieron en un grupo con 4 compañeros y elegimos el cuento de Caperucita Roja, pero con una versión moderna y divertida. La Caperucita vivía en la ciudad, el lobo era un vecino ruidoso y la abuela era una señora que practicaba karate. Una adaptación muy creativa que se nos ocurrió entre todos. Ay, 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 ay. Eso suena muy gracioso. ¿Y qué papel te dieron a ti? Ahí está lo mejor de la historia. Mis compañeros me eligieron para el papel del lobo, el personaje más importante después de Caperucita. Y yo dije que no, que prefería ser el árbol del parque o el semáforo de la ciudad, cualquier cosa que no tuviera que hablar mucho. Pero ellos insistieron. Decían que yo tenía la voz perfecta para el lobo. Me convencieron después de mucho tiempo. ¡Qué buenos amigos! A veces los amigos nos conocen mejor que nosotros mismos, ¿no? Completamente. Empezamos a ensayar todos los días después de clases. Al principio era un desastre total. Me olvidaba las líneas, hablaba muy bajito, no miraba al público. La señora García venía a los ensayos y nos animaba. Me decía: Pedro, el lobo no tiene miedo. Tú sí puedes tener miedo, pero el lobo no. Esa frase me ayudó mucho. Es que los buenos profesores saben exactamente qué decir en el momento correcto. Sí, eso es verdad. Pasaron las semanas y llegó el día de la presentación. Era un viernes por la mañana. Todo el colegio estaba en el auditorio. Había como 300 estudiantes y muchos profesores. Entre bastidores, antes de salir al escenario, tenía el corazón latiendo muy fuerte, las manos sudadas. Mi amiga Laura, que hacía de Caperucita, me miró y me dijo: Tú puedes, Pedro. Eres el mejor lobo del mundo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y entonces saliste al escenario. Salí al escenario y en el momento en que el público me vio con el disfraz del lobo, con una chaqueta vieja y unos lentes de sol grandes, todos empezaron a reírse. Y esa risa, Verónica, fue la cosa más mágica que había sentido en mi vida hasta ese momento. De repente, el miedo desapareció. Ya no era Pedro el tímido, era el lobo. Y me solté completamente. La risa del público fue medicina para los nervios. Exactamente así fue. Hicimos toda la obra sin ningún error grande. Y al final, cuando nos aplaudieron, no podía creer lo que estaba sintiendo. Era una mezcla de felicidad, orgullo y algo más que no tengo palabras para describir. Entendí que el miedo a veces nos impide vivir cosas increíbles y que cuando lo superamos, nos esperan momentos que nunca vamos a olvidar. Pedro, esa historia es hermosa y tiene una lección muy importante también. Me imagino que después de eso tu relación con la literatura cambió mucho. Completamente. La materia de la señora García se convirtió en mi favorita. Participé en teatro todos los años después de eso. Y creo que esa experiencia me ayudó a ser más seguro en toda mi vida, no solo en la escuela. Le debo mucho a ese momento. Los buenos profesores dejan una huella para siempre. ¡Qué historia tan bonita, Pedro! Ahora me toca a mí contar la mía. Y te aviso que también guarda mucho calor en mi corazón. Cuéntanos, Verónica. Estoy muy curioso. Mi mejor recuerdo de la escuela es de cuando tenía 15 años, en el primer año del bachillerato. Era una época especial porque acababa de cambiar de escuela. Mi familia se había mudado a una ciudad nueva ese verano y yo empecé el año sin conocer a nadie. Si alguno de ustedes ha pasado por eso, sabe que es una experiencia difícil y un poco solitaria al principio. Cambiar de escuela siendo adolescente no es fácil. Tienes que empezar desde cero con las amistades. ¡Exacto! Los primeros días fueron difíciles. Me sentaba sola en el almuerzo, observaba a los grupos de amigos que ya tenían su historia juntos y me sentía un poco invisible. No era terrible, pero había cierta soledad. Y entonces llegó la clase de música. Ah, la música. ¿Tocabas algún instrumento? Sí, desde niña toco la guitarra.
Me la enseñó mi papá cuando tenía 8 años y siempre me gustó mucho. Era más un hobby privado, algo que hacía en casa. Pero el profesor de música de esa escuela, el señor Méndez, era diferente. El primer día de clases nos preguntó qué talentos musicales tenía cada uno en el salón. ¿Y tú dijiste que tocabas la guitarra? Sí, lo dije aunque estaba nerviosa. El señor Méndez se emocionó mucho porque el colegio estaba organizando un festival de música para celebrar el aniversario de la escuela. Me preguntó si me gustaría participar y antes de que pudiera pensarlo bien, dije que sí. Jaja, a veces uno dice sí antes de pensar. Igual que yo con el lobo. Exactamente, Pedro. Y después me pregunté en qué había metido. El festival era en 2 meses y yo tendría que tocar frente a todos los estudiantes, los profesores y los padres de familia. Era mucha presión para alguien que acababa de llegar y no conocía a nadie. ¿Ibas a tocar sola o en grupo? Esa es la parte más bonita. El señor Méndez me presentó con otros 3 estudiantes. Daniela, que cantaba, Marcos, que tocaba el teclado, y Sofía, que tocaba la batería. Nos dijo que creía que juntos podríamos hacer algo muy especial si queríamos intentarlo. Y ahí empezó una amistad, imagino. Ahí empezó todo. Ensayábamos 3 veces por semana después de clases. Al principio éramos 4 extraños, pero muy rápido empezamos a reírnos, a compartir ideas, a comer juntos después de los ensayos. Daniela era la más extrovertida y desde el primer día me incluyó en todo. Marcos era el más serio, pero el más talentoso. Y Sofía, la baterista, era la más graciosa. Siempre tenía un chiste para cada situación. ¡Qué grupo tan especial! ¿Y qué tocaron en el festival? Ensayamos 3 canciones, pero lo más emocionante fue que entre los 4 también compusimos una canción original para el final. Era sobre la amistad y encontrar tu lugar en el mundo. Aunque éramos jóvenes y no éramos compositores profesionales, esa canción tenía mucho sentimiento. Eso es increíble. Componer algo propio siendo tan jóvenes. ¿Cómo fue ese proceso? Fue caótico y maravilloso al mismo tiempo. Jaja. Recuerdo que una tarde nos quedamos muy tarde en el salón de música porque no nos gustaba el puente de la canción. El señor Méndez ya se había ido, pero nos dejó las llaves. Estábamos los 4 sentados en el suelo, con las partituras, comiendo papas fritas que había traído Daniela, probando melodías, riéndonos cuando algo sonaba mal y emocionándonos cuando algo sonaba bien. Ese tipo de momentos son los que uno nunca olvida. Nunca, Pedro. En ese momento, sentada en el suelo de ese salón con mis 3 nuevos amigos, me di cuenta de que ya no me sentía nueva en esa escuela. Me sentía en casa. Y eso fue un regalo enorme después de haber llegado sintiéndome tan invisible. Antes de seguir, quiero preguntarles algo a los oyentes. ¿Alguna vez hicieron algo especial con sus amigos de la escuela que todavía recuerdan? ¿Una obra? ¿Un proyecto? ¿Un deporte? Lo que sea. Cuéntenlo en los comentarios. Y si lo escriben en español, mucho mejor. Practicar con historias reales es una de las mejores maneras de aprender el idioma. Sí, por favor, cuéntenlo. Y no se preocupen por los errores. Solo practiquen. ¿Cómo terminó el festival, Pedro? Ah, espera. Yo soy quien tiene que contar eso. Jaja. Jaja, sí, cuéntanos el final. El día del festival, el auditorio estaba lleno de estudiantes, padres, abuelos y profesores. Éramos el 4.º grupo en tocar. Entre bastidores, Daniela estaba tan nerviosa que casi no podía hablar, lo cual era rarísimo para ella. Marcos se ajustaba el pelo cada 2 minutos. Y Sofía, la que siempre tenía un chiste, en ese momento no tenía ninguno. Los nervios igualan a todos. Completamente igualan a todos. Y yo, que se suponía que debía estar nerviosa, me sentí curiosamente tranquila. Miré a mis 3 amigos y pensé, estamos juntos en esto. Pase lo que pase, va a ser un buen recuerdo. Tomé la mano de Daniela
Ella tomó la de Marcos, Marcos tomó la de Sofía, y los 4 nos miramos y sonreímos, sin decir nada. Ese es un momento perfecto. Salimos al escenario y tocamos las 3 canciones. Las 2 primeras salieron bien, pero el mejor momento fue la canción original. Cuando Daniela empezó a cantar la letra que habíamos escrito juntos, y yo sentí la guitarra vibrar en mis manos, y escuché la batería de Sofía y el teclado de Marcos, fue como si el tiempo se detuviera un instante. ¿Cómo respondió el público a su canción? Al principio estaban en silencio, escuchando de verdad. Ese silencio especial de cuando alguien realmente te presta atención. Y cuando terminamos, el aplauso fue largo y fuerte. El señor Méndez estaba en la primera fila y lo vi ponerse de pie. Creo que en ese momento lloré un poco, aunque intenté disimularlo. Ay, Verónica, qué historia tan preciosa. ¿Y esos 3 amigos siguen en tu vida? Daniela y yo somos amigas hasta hoy. Seguimos en contacto con Marcos y Sofía también, aunque vivimos en ciudades diferentes. Pero esa noche en el suelo del salón de música comiendo papas fritas, ese festival, esos recuerdos los voy a llevar siempre conmigo. Es que eso es lo que hace especiales los años de escuela. No son los exámenes ni las calificaciones. Son las personas y las experiencias compartidas. Y lo curioso es que si no hubiera cambiado de escuela ese año, si no hubiera llegado nueva y sintiéndome sola, tal vez nunca habría encontrado a esas personas. A veces los cambios difíciles nos llevan a los mejores lugares. Eso es una reflexión muy bonita. Y yo noto algo que conecta nuestras 2 historias. Los 2 empezamos con un miedo o una dificultad. Yo tenía miedo de actuar. Tú te sentías sola en una escuela nueva. Y en los 2 casos, fue un buen profesor lo que cambió la historia. La señora García para mí. El señor Méndez para ti. Los buenos profesores son un tesoro. Tienes toda la razón, Pedro. Y ese es un mensaje bonito para todos los que nos escuchan. Un buen profesor puede cambiar la vida de una persona para siempre. Esa influencia dura muchos años después de que termina el año escolar. Absolutamente. Y también quiero decir algo para los que aprenden español con nosotros. Ustedes también tienen su propia historia de aprendizaje. Hay un momento en que algo hace clic, en que el idioma empieza a fluir, en que dejan de traducir en la cabeza y piensan directamente en español. Ese momento va a ser un recuerdo especial también. Y ese momento va a llegar si siguen practicando con constancia. Un día van a escuchar una conversación en español y la van a entender sin esfuerzo. Y ese va a ser su propio momento de triunfo. No se rindan. Muy bien dicho, Verónica. Oigan, antes de despedirnos, hay 2 cosas que les pedimos. Primero, si todavía no se han suscrito al canal de Hola Cast Español, este es el momento perfecto para hacerlo. No cuesta nada y nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y segundo, si les gustó el episodio de hoy, denle un me gusta al video. Cada me gusta hace una diferencia grande de verdad. Ayuda a que más personas encuentren nuestro canal y puedan aprender español con nosotros. Y una pregunta más para los comentarios. ¿Tuvieron un profesor o profesora que los marcó para toda la vida? ¿Alguien que cambió algo en ustedes de manera positiva? Cuéntenoslo. Pueden escribir en español aunque sean oraciones cortas y simples. Lo importante es practicar. Sí, con mucho gusto leemos todo lo que nos escriben. Para resumir el episodio de hoy, Pedro nos contó sobre la obra de teatro del 6º grado, donde superó su miedo al escenario gracias a la señora García y a sus amigos. Y yo conté sobre el festival de música donde encontré 3 amigos increíbles y compuse una canción junto a ellos en una nueva escuela. 2 historias diferentes con el mismo mensaje. Las personas importan más que los logros. Los momentos compartidos son los que más recordamos. Y los buenos profesores,
Y los buenos amigos son un tesoro que vale más que cualquier nota o diploma. Perfecto, Pedro. Buenas tardes a todos los que nos escucharon hoy. Que tengan una tarde llena de buenos momentos que pronto también se van a convertir en recuerdos especiales. Los esperamos en el próximo episodio. Buenas tardes, amigos. Cuídense mucho, sigan practicando su español y nos vemos en el siguiente episodio de Hola Cast Español. ¡Hasta pronto!